Bueno, buenos días a todos. Yo soy Noemi de la Fuente, responsable de desarrollo de negocio en BCC Innovation, el Centro Tecnológico de Vasculinary Center. Y bueno, pues bienvenidos a todos a este webinar en el que vamos a estar casi una horita con vosotros, un poco hablando, bueno, pues con cuatro ponentes, bueno, pues expertos en el tema. La verdad que un placer contar con todos ellos, un placer a todos los que nos estáis escuchando y que os interesa este tema del, bueno, pues de poner al consumidor en el centro de la alimentación y la gastronomía, ¿no? En el que vamos a hablar de diferentes métodos, herramientas, tecnologías, formas de entender a ese consumidor de alimentos, incluso a ese comensal, ¿no? Bueno, pues para estudiar su percepción de la gastronomía y de la alimentación, ¿vale? ¿Por qué hacemos un poquito este webinar? Bueno, pues porque al final, especialmente las nuevas tecnologías, ¿no? Y los nuevos métodos están transformando un poco la manera en la que investigamos la percepción y la elección de alimentos. Sí, estamos viendo cómo tenemos nuevas demandas del consumidor, nuevos patrones y tendencias de alimentación e incluso nuevas tecnologías, tanto en este ámbito como en otros ámbitos, que están transformando la manera en la que, bueno, en la que hacemos tanto investigación como desarrollo, ¿no? Por otro lado, por supuesto, un poco con este tema que habremos escuchado en varias ocasiones, ¿no? De User-Centered Design, Human-Centered Design. Es cada vez más importante, ¿no? Casi imperativo, diríamos, poner al consumidor como parte del proceso de investigación, ¿no? En el centro, en general, en todos los ámbitos y especialmente en el ámbito de la alimentación y la gastronomía, ¿no? Bueno, con este un poco foco, teniendo un poco en cuenta esto, centros de investigación, centros tecnológicos, empresas, emprendedores, están adoptando lo que decíamos, ¿no? Un poco esas nuevas tecnologías de otros ámbitos para adoptarlas y transformarlas para el uso en este ámbito e incluso utilizarlas en contextos como puede ser un restaurante real o como puede ser el consumo en tu casa, en tu mesa o en tu cocina, contextos cada vez más realistas, ¿no? Para hacer un poquito realidad eh, esa investigación, ¿no? En BCC Innovation, ¿cómo estamos trabajando este tema? Bueno, pues ahora nos contará un poquito más Laura, que es la coordinadora de este área de sensorial, pero bueno, nos centramos especialmente desde este área en tres aspectos, ¿no? En entender la persona, no solo el alimento o el producto, sino también la persona y el contexto, ¿no? Que son especialmente importantes para entender estas percepciones, ¿no? Nosotros vamos de la mano en muchas ocasiones de otras empresas y de otros expertos y de otros profesionales que también comparten nuestra visión de la importancia de estos tres elementos, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy lo que hemos hecho es invitar bueno, pues a cuatro especialistas en este tema que están trabajando desde diferentes ámbitos del mundo empresarial, del mundo del emprendimiento y del mundo bueno, más de la investigación pública para trabajar en esta investigación, ¿no? Tenemos a Laura. Hola, Laura. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, Laura es la responsable del área sensorial aquí en BCC Innovation, en el Centro Tecnológico, y también es profesora bueno, pues en nuestra facultad de Vasculinary Center, en nuestra facultad de Ciencias Gastronómicas, y tiene más de 10 años de experiencia en el ámbito del análisis sensorial y de las ciencias sensoriales, tanto en empresa como en centros de investigación, ¿no? Después tenemos a Anne Arzamendi. Hola, Anne, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ella es responsable de producto en Irisbon, que es una empresa desarrolladora de tecnología eye tracking, que ahora nos contará un poquito mejor de qué va esto, ¿no? Pero bueno, que hace seguimiento de la mirada de los usuarios y no solo seguimiento, sino que también les permite controlar con la mirada algunos dispositivos, bueno, especialmente digitales, ¿no? Después tenemos con nosotros a Víctor Puente.
Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Bueno, buenos Víctor días. es genial. Encantada de tenerte con nosotros. Víctor es director técnico de la Ford, que es una empresa, bueno, pues dedicada a la enología de precisión, ¿no? Si no me equivoco, hacéis, bueno, pues productos naturales para dirigir la vinificación y la elaboración de vinos de calidad, ¿no? Ahora nos contarás un poquito mejor Exacto. diferentes estudios que estáis trabajando. Y por último tenemos a Patricio Mandujano, perdón. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Pues nada, encantada de contar con vosotros. Bueno, Vaya Food, él es responsable de investigación y desarrollo de Vaya Food, que es una empresa de agri-food tech que, bueno, pues a través del diseño y el desarrollo de nuevos alimentos innovadores, especialmente ecológicos, un poco vuestra misión es potenciar la calidad de vida de las personas a través de la alimentación natural y sostenible, ¿no? Pues bueno, si os parece bien, empezamos ya un poquito a que nos comentéis vuestra experiencia en esto de poner al consumidor en el centro de la alimentación y de la gastronomía. Por favor, a los que estáis al otro lado escuchándonos, si tenéis cualquier pregunta respecto a lo que están comentando los ponentes, por favor, podéis utilizar más que el chat, especialmente el apartado de preguntas y respuestas, y al final de la sesión, bueno, pues trabajaremos algunas para dirigirlas a los ponentes, ¿vale? Pues bueno, vamos a empezar yo creo que contigo, Víctor, de la FOR, que nos cuentes un poquito con esto de los estudios de consumidores, ¿no? Que son cada vez más comunes, un estudio que habéis estado trabajando en entender esto de las emociones que puede suscitar el vino, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Por qué decidís hacer un estudio de las emociones y para qué, ¿no? ¿Cómo estáis usando los datos? ¿Qué aplicación tienen? Pues buenos días a todos. Lo primero, gracias Noemi, gracias Albás por invitarnos a este webinar. Si se me escucha un poquito abajo, me decís, ¿vale? Y Se grito un te poquito escucha más. bien ahora. Venga, perfecto. Pues, ¿por qué empezamos con ello? Pues lo has definido muy bien, para entender al consumidor, básicamente. Pero es curioso porque nosotros, pongo un poquito en contexto, claro, nosotros no vendemos productos directos al consumidor, ¿de acuerdo? Ford es una empresa que está situada prácticamente en todo el mundo, 63 países más o menos tenemos donde estamos hoy en día representados. Y claro, nosotros lo que tenemos es desarrollo, diseño, planificación de productos, biotecnología, para llevar todo el proceso de desarrollo desde la uva hasta la botella final. Digamos, una modulación del vino. Obviamente la calidad está en la uva, siempre lo está, pero esta biotecnología lo que te hace es pues, dirigir hacia una liberación de polisacáridos, proteínas, una serie de aromas que te vinculan el producto final. Y entonces nosotros, fijaros, nuestro cliente final son las bodegas, todas las bodegas españolas. Yo vendo producto para la bodega, ¿no? Bodegas españolas, internacionales, pero pegamos un saltito más. Este saltito más fue no conocer ya a mi cliente, que es la bodega, sino al consumidor de la bodega. ¿De acuerdo? ¿El por qué? Es porque hay vino, hay mucho vino y llevamos ya prácticamente en los mercados más tradicionales, España, Francia e Italia, con el vino, el consumo per cápita de vino más o menos está estancado o a la baja, ¿de acuerdo? Durante muchos años, ya durante los últimos 15 años fácilmente. Pero aún y todo hay mercados emergentes, por ejemplo, el de los vinos rosados, el de los espumosos, y había uno que nosotros no llegábamos, es decir, que nuestros clientes no llegaban, que es el de los nuevos consumidores, ¿de acuerdo? Esos nuevos consumidores para nosotros es el mercado emergente y nosotros teníamos claro que las marcas o nuestros productos o el producto de nuestras bodegas, si llegaban a esos nuevos clientes, al final generas un vínculo. Es decir, estamos hablando de, fijaros, el estudio que hicimos a través del BAS cuando comenzamos esta aventura en el 2017, el target fue de 18 a 40 años y luego ya lo bajamos en los consumidores de 18 a 30 años, ¿de acuerdo? Ese fue el target de mercado a lo que nosotros queríamos dirigirnos. ¿Y por qué las emociones? Cuando fuimos al VAS nos quedamos así un poco sorprendidos de lo que nos ofrecían, porque para nosotros era un mundo nuevo, pero que estaba muy metido ya en la publicidad a día de hoy, ¿no? Que era el de las emociones. ¿Por qué? Porque nuestro sector es muy tradicional.
y yo siempre cuento alguna anécdota en el sentido de que si tú vas en una reunión con gente no muy conocida o cercana pues a comer o a un restaurante, no nos peleamos por elegir el vino. Siempre miramos al lado, siempre eliges a alguien que conoce un poquito más. ¿Por qué? Porque era un mercado muy racional, muy de decisiones aprendidas con el tiempo, de un feedback de memoria, ¿no? Y entonces no te sientes tan cómodo. ¿Qué ocurre? Que si yo voy con ese lenguaje al joven, lo mato. Es decir, yo no le puedo hablar si siente el retronasal, si siente la acidez, si nota cierta aspereza en el fondo de boca, porque me manda a tomar por saco a la primera, se apaga y se toma una cerveza o un refresco, ¿no? Entonces queríamos algo diferente. Fuimos al VAS, ellos nos empezaron a hablar, aquí veo compañeros, pues de light tracking, de EEG, electroencefalografía, lo he apuntado porque son palabras raras, y una de ellas, la autorrespuesta verbal, que es la que nosotros elegimos. Es decir, emociones generadas ante un estímulo, en las cuales ellos lo retrataban a través de, digamos, lo que ellos sentían. Y nos encantó. ¿Por qué? Porque esa respuesta obviamente es individual e irrefutable. Es decir, yo siento lo que yo siento. Puedo pedir este vino porque me hace sentir feliz, o puedo sentir este vino porque me hace sentir la nostalgia, que lo hay, ¿de acuerdo? Entonces empezamos con esto. Buscamos el hemisferio derecho de las personas, el lado emocional. Que esto, ahora he aprendido un montón, es lo que los publicistas lo manejan a tope, es decir, las emociones son tan rápidas, pero es ese lado hemisferio derecho tan poquito preciso que no es capaz el racional de frenar el impulso, ¿de acuerdo? De tal manera que tú pues acabas comprando, acabas bebiendo o acabas comiendo, simplemente porque te recuerda algo. Es decir, como es tan poquito preciso, lo vincula a una respuesta anterior, ¿no? Y nos encantó. Y es por lo que empezamos un poquito a trabajar en ese sentido de las emociones, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo habéis un poco usado, no? O sea, como esos datos, no sé si había alguno que os llamara especialmente la atención, ¿no? De estas emociones. Muchísimo. Lo primero que hicimos fue un estudio más o menos demográfico para entender varias preguntas, pero que era para los jóvenes, elegimos 95, creo recordar, de la región de Madrid, vinculados a la Politécnica, creo recordar. Lo primero, saber qué querían y qué era para ellos un vino moderno, ¿de acuerdo? Primero les preguntamos a ellos y nos dieron una serie de respuestas y fue muy curioso porque algo que sabemos pero que no lo tienes asumido. Solo había dos, sabor y aroma. No les importaba las medallas, no les importaba si era varietal, no les importaba el etiquetado, curiosamente, sabor y aroma. Entonces eso fue lo primero. Lo segundo, entonces, con eso seleccionamos, vuelvo a decir que nosotros damos producto para el vino, seleccionamos 12 vinos del mercado entre 8 y 20 euros, es decir, no son vinos, son vinos asequibles de mercado, de un lineal, entre 8 y 20 euros. ¿Qué sacamos? Cuando los enfrentamos en catas dirigidas, probaron los 12 vinos en sesiones de 6 y 6, vamos a decir, para no saturarse. Es curioso, porque esta técnica, pues nada, tiene un pequeño preparativo, pero luego tú identificas, bebes, degustas y escribes lo que te hace sentir. De los 12 vinos, curiosamente, pudimos agruparlos en 4 segmentos, los 12. Pues en un segmento solo había un vino. Y este vino generó disgusto y tristeza. Eso es terrible. Terrible para la bodega, entiendo. Pero hubo 2 vinos que se separaron al extremo, que generaron diversión, felicidad, nostalgia, alegría. Son 15 parámetros. Dentro de este léxico, que tengo que apoyar el léxico, viene del grupo del Basque Urinari a través de María Mora y Carolina Chaya. María Mora es la persona investigadora del Basque Urinari que trabajó con nosotros. Son 15 palabras que identifican más o menos todas las emociones. A lo mejor pueden ellas decir un poquito más. Pero 2 vinos, diversión, tal. Un vino, disgusto y tristeza. Es que eso fue tremendo. Y luego lo peor, para mí es lo peor. ¿Por qué? Porque estoy hablando 1 y 2, son 3. De 12, un 75% se quedó en el centro. Y para mí eso es malo también. ¿Por qué? Porque por lo menos al negativo, al peor, vamos a decir el peor, no, al que no gustó tanto, al que generó esas emociones, le puedes explicar algo. Al resto no. Y llamamos a ese grupo como el limbo emocional. Es decir,
ni genera positividad ni genera negatividad, pero por lo tanto no te diferencias. ¿De acuerdo? ¿Y qué hicimos? Pues claro, dices, estás hablando de consumidor, analizamos los vinos molecularmente. Y ahí sacamos nosotros las experiencias positivas a nivel científico. ¿Qué vimos? Que el lado positivo, por ejemplo, estaba vinculado a ciertas moléculas, entre ellas, por ejemplo, la beta-damascenona. La beta-damascenona es una molécula aromática, se parece, es tipo colonia, tipo nenuco, ¿de acuerdo? Proviene de los carotenos de la piel de la uva, que Saccharomyces en fermentación lo libera, ¿de acuerdo? Y huele. Entonces, está muy vinculado a emociones positivas a ese compuesto. También vinculamos a ciertas manoproteínas. Las manoproteínas son proteínas de pared celular de Saccharomyces. Manoproteínas son proteínas con residuos de manosa, por lo tanto son poliazúcares, es decir, sensaciones sápidas, dulzonas, que estaban muy vinculadas. Pero tampoco podías ir en exceso. Vimos que necesitabas un cierto equilibrio. ¿Con qué? Con los fenoles del vino. Entonces nos ha gustado, no puedes tener un vino muy extraído, muy tánico, voy a hablar como técnico, pero sí un equilibrio modular, porque ese lado más azucarado, equilibrado, les gustaba a los jóvenes. Y la última, los negativos, los que daban tristeza y disgusto, 2 moléculas, el etilfenol, ¿de acuerdo? Y el vinilguayacol, moléculas vinculadas a un hongo que es Brettanomyces, que aparece en las conservaciones de barricas muy viejas. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que nosotros, pues obviamente, luego comentaré un poco más, desarrollamos líneas de producto para fortalecer la damascenona, para eliminar los etilfenoles. Claro. ¿De acuerdo? Que al final cruzasteis un poco esos datos de las emociones con los datos, bueno, vosotros tenéis más científicos para poder asesorar a vuestros clientes sobre cómo llegar mejor al consumidor final, ¿no? Exacto. ¿Qué ocurre ahora? Y ya termino y dejo a los compañeros, que podemos diseñar productos o procesos de elaboración a aquellos clientes que quieren entrar en mercados, digamos, jóvenes. Qué bueno, muy interesante, la verdad. Víctor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo ustedes pueden aislar la variable de volver a repetir esa misma emoción en el tiempo? Me explico, porque a veces tienes una situación, un contexto que te determina una emoción particular, pero quizás esa misma persona en el futuro quizás no la repite. Entonces, ¿cómo pueden conocer un poco esa dinámica durante la percepción? Ahí a lo mejor nos pueden ayudar más Laura, porque claro, yo no lo sabría, no sabría si podría repetir. Lo que sí te puedo decir es que, claro, el target donde hicimos la cata era 95, he dicho al principio, pero entre 95 y 93, porque una fue 95 y 93. ¿Qué significa? Estoy totalmente de acuerdo, por eso descartamos algunas de las otras. Por ejemplo, yo iba dirigido totalmente a la encefalografía, es decir, ver las emociones del cerebro, pero yo no podía la intensidad del cerebro a nivel emocional. Yo no podía hacer a 90 personas catar con 4 electrodos en la cara. Entonces, ahí no se me iba a repetir. Ahora, en un contexto, hombre, yo me imagino, nos comentará a lo mejor algo más, o Laura, sí, que es verdad que mi estado de ánimo en ese momento influirá en la emoción generada, supongo. Claro, ahí, si quieres, Patricio, te cuento un poco... Eso. ¿Cómo lo vemos nosotros? El estudio que hicimos con Víctor, que hizo mi compañera María, que la verdad es que fue un estudio súper bonito, porque a mí también me gusta mucho el mundo de la química y de los aromas y vincular las emociones de las personas con compuestos aromáticos específicos de un producto o de varios productos que te ayuden después a diseñar a medida es súper bonito y súper interesante. En el estudio que hicimos con Víctor, estudiamos las variables persona y producto. Como decía antes mi compañera Noé, en Masculinity Center, en la parte sensorial, siempre distinguimos muy bien como las 3 variables principales de todos los estudios de consumidores. La persona, que cada individuo es diferente y va a percibir el producto según su cultura, según su genética, según sus características personales. Los productos que nosotros podemos diseñar a medida para que tengan características perceptibles diferentes y el contexto en el que se evalúa el producto. Y hay productos en los que el contexto es casi un 90% del producto, en este caso. Como lo que queríamos estudiar con los vinos, queríamos centrar específicamente en las características del producto, lo hicimos en un contexto controlado el estudio. Lo hicimos en salas de catas o en aulas en las que nosotros controlábamos la luminosidad, la temperatura, cómo estaba la persona, para que la persona fuera un poco más introspectivo y se centrara en las emociones que sentía por ese producto. Hay otra serie de productos que también los vuestros, ahora nos cuentas un poco tú si quieres de tus productos, Patricio, porque hay una serie de productos que están muy diseñados para hacer sentir a las personas
en un contexto específico, entonces se pueden hacer estudios dirigidos en el contexto hogar, en el contexto de un restaurante, en el contexto de una cafetería universitaria o fuera de contexto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en BCC sí que es cierto que muchas empresas lo que nos piden es estudiar su producto de una forma muy dirigida, y hay en otros casos que lo que nosotros les sugerimos es que tu producto se tiene que estudiar en este contexto, y en ocasiones es un contexto hogar, porque es un producto que se consume habitualmente en los hogares y lo que quiere es que la persona lo pruebe, pues a lo mejor sentado en el sofá y viendo una película, como lo haría en su casa. En otras ocasiones es un producto que dices, no, no, esto es una experiencia gastronómica y se tiene que probar en un restaurante, junto con el ruido del restaurante, con más comensales en la mesa, y estudiar la percepción real de ese producto en ese contexto, ¿vale? Entonces, aunque en el estudio de Víctor lo hicimos centrándonos en la persona, en otros productos necesitamos que sea el contexto el que interfiera en la percepción, y jugamos con eso. Por ejemplo, en vuestros productos en Valla pensamos que el contexto o el contexto gastronómico de toda la experiencia era muy importante. Efectivamente. Y Laura, un poco en ese sentido que cuentas, no sé cuánto de habitual es, ¿no? Y yo misma que trabajamos juntas, que las empresas nos pidan algo tan específico como trabajamos con Víctor, ¿no? O sea... De repente, o sea, sí que es cierto que ha habido como una especie de recorrido en el análisis sensorial. Yo llevo muchos años trabajando en esto ya, y hace, pues cuando yo empecé, hace 12 años o 13, apenas se escuchaba hablar del sensorial, del consumidor como un eje en el diseño y desarrollo de nuevos productos, y cada vez es más importante. Cada vez estamos más, está la empresa también más concienciada en que hay que tener en cuenta su opinión para todo, que te puede ayudar a diseñar un producto de una forma dirigida, pues como decía Víctor, para los jóvenes o para otro segmento. Y es muy complicado de entender porque, claro, las personas, como decía al principio, cada persona tiene sus características propias, viene de una cultura, de un aprendizaje, no es lo mismo ser gallego que ser de Euskadi que ser de Madrid. Percibes los alimentos de forma diferente donde sea, ciertos alimentos específicamente porque están muy vinculados a tu cultura, hay cosas que son nuevas y no todas las personas aceptan los nuevos productos con la misma, digamos, emoción. No es lo mismo que a mí me ofrezcan comer hormigas que se lo ofrezcan a otra persona. Por lo mejor yo soy neofílica y digo, me encanta probarlo todo, pero otra persona de primera sufre un rechazo muy importante porque sus características personales es como, no, es que a mí no me gusta probar cosas nuevas, soy mucho más conservador. Entonces sí que es cierto que la variedad de estudios ha ampliado muchísimo en los últimos años, que cada vez van más centrados en entender al consumidor, y las metodologías, claro, se tienen que ir adaptando a estas nuevas demandas de la industria. Hay que desarrollar nuevos métodos, involucrar nuevas tecnologías o involucrar nuevos contextos, o pensar de una forma mucho más amplia de lo que se pensaba hace 10 años en lo que es la percepción de un producto. Muy bien. Esto que comentabas, neofílicos, dices que son los que... Los neofílicos son las personas que están dispuestas a probar productos nuevos que a lo mejor antes no habían probado. Sin embargo, los neofóbicos, cuando les das a probar, tengo unos estudiantes de arriba que acaban de hacer un estudio sobre medusas y cómo se puede incorporar la medusa en la dieta de Euskadi. Y claro, no todo el mundo cuando le dices vas a probar unas muestras de medusa tiene el mismo entusiasmo para hacer la prueba o incluso para decir, pues yo sí que lo tomaría como snack todos los días, ¿por qué no? Entonces eso es un poco parte de las características personales que influyen mucho en esta serie de nuevos alimentos. Claro, y eso a veces lo tenemos en cuenta, ¿no? A la hora un poco de entender si te consideras una cosa u otra, después cómo lo percibes, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta un poco el perfil personal de la gente que participa en los estudios, y en las fases de reclutamiento es pues ver a quién puedes dirigir tu producto. Por ejemplo, Patricio, vuestros productos son bastante nuevos. Estáis habléis un poco de Miraculina, que es algo, yo lo conozco en parte gracias a vosotros, que habéis probado con nosotros. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco cómo pensáis vosotros también que hay que hacer vuestros estudios, que nosotros tenemos nuestras ideas y os las contamos, pero vosotros también podéis contarnos un poco más, porque es toda una experiencia lo que vosotros diseñáis. Sí, mira, particularmente, bueno, nosotros como empresa más pequeña, evidentemente tenemos menos acceso a recursos y quizás para hacer estudios más masivos. Entonces, hemos tomado diferentes estrategias un poco para ir aproximándonos a conocer a nuestro cliente, cuál va a ser finalmente nuestro consumidor.
Inicialmente nosotros comenzamos vendiendo superfood, cuyos valores nutricionales son incuestionables, la gente más o menos los conoce, pero son más o menos complicados de preparar, requiere que obviamente que el consumidor tenga algún expertise previamente, que sepa cómo usarlo en la manera adecuada, se tiene que quizás asesorar con un nutricionista o precisamente informarse por sí mismo. Entonces nosotros encontramos en ese punto un nicho bastante interesante en nosotros empezar a desarrollar ese tipo de alimentos, que no solamente integraran un valor nutricional y una funcionalidad que quizás el cliente necesitaba, sino que también facilitarle lo que es la preparación y también que fuese delicioso, o sea, que tuviese un sabor que le agradara de tal manera que lo repitiera en el tiempo. Porque nosotros, bueno, principalmente tratamos de solucionar ese problema, tratar de ayudar a la gente a mantener un estilo de vida mucho más saludable, a mejorar un poco sus condiciones de salud mediante la alimentación, pero también respetando los valores que obviamente ya son tendencias mundiales, que respetar el medio ambiente y respetar también el comercio justo. Entonces, tratando de integrar todo ese tipo de valores, que son principalmente macro tendencias, ¿ya? Nosotros ya más o menos entendemos por dónde van los tiros, hemos desarrollado de a poco diferentes tipos de productos que satisfacen esas necesidades. Sin embargo, a medida que hemos ido creciendo, nos hemos dado cuenta de que nuestro consumidor también empieza a variar. Ya vamos creciendo, al principio teníamos, no sé, 20, 30 pedidos diarios, ya estamos llegando ahora a los 200, a los 300 pedidos diarios, y nos estamos dando cuenta que se empezó a diversificar. A medida que íbamos lanzando diferentes tipos de productos, nos íbamos dando cuenta de que algunos demandaban más que otros, y nos empezamos a dar cuenta que había necesidades que no estábamos supliendo correctamente. Y debido a eso, nos dimos cuenta que también no solamente es importante todos los atributos que mencionaba anteriormente, sino que también acompañar al cliente en diferentes momentos de su día. Y ahí tomo un poco lo que hablaba Víctor respecto a la emoción, ¿ya? La emoción que conlleva consumir un producto en particular y en qué momento realmente te estamos acompañando como empresa o como proveedor de producto en este caso. Entonces, nosotros ahora estamos tratando de ir al siguiente nivel, generando encuestas que están asociadas principalmente a conocer el consumidor, a conocer principalmente si somos capaces de transferir todos estos valores que nosotros tratamos de implementar y si lo estamos transfiriendo de manera correcta, y si además nosotros estamos entregando realmente el servicio que creemos que estamos haciendo bien. Es importante este feedback. Y además, nosotros ya tenemos o hacemos principalmente muchos catas sensoriales, un poco para validar el sabor de nuestros productos, porque sabemos que muchos alimentos funcionales pueden entregar un atributo nutricional bastante interesante, pero no necesariamente tienen buen sabor. Entonces, llegar a ese equilibrio es bastante complejo. Y bueno, hay gente obviamente que es muy ávida a esto y está dispuesta a consumir algo que no tenga un sabor tan agradable, pero que sabe que es saludable. Pero hay un grupo de personas que están ahí un poco en los matices, los grises, y queremos también capturarlo. Queremos que también se incorporen a nuestro equipo de consumidores, de clientes felices, y que bueno, la única forma de capturarlo es levantando esa emoción, también, pero levantando ese gusto por los productos. Un poco tratar de complementarlo en todos los aspectos posibles que podemos hacer. Como somos una empresa pequeña, somos bastante ágiles, así que tengo la facilidad de sacar productos nuevos relativamente rápido y eliminar alguno que sabemos que no está funcionando sin ningún problema, ir viendo y ir tanteando de a poco el mercado, ¿ya? Porque por más que uno pueda tener una idea preconcebida, el mercado al final termina diciéndote si estás correcto o estás equivocado. Y un poco complementando lo que preguntaba respecto a la miraculina, sí, obviamente estamos a semanas que la EFSA nos dé la opinión para poder comercializarlo como un novel food. Es un alimento absolutamente novedoso, demasiado novedoso en algún aspecto, entonces nosotros tenemos que entender muy bien cuáles son las consecuencias de poder lanzar este producto al mercado, algo que te modifica la percepción del sabor. Lo creemos como una plataforma tecnológica donde podemos construir cosas sobre él. Podemos desarrollar alimentos que son capaces de utilizar la propiedad de modificadora del sabor de este producto, de este ingrediente, y generar un concepto completamente nuevo para que la gente y estos neófilos que tú mencionabas tengan una opción de poder probar algo que nunca habían probado anteriormente. Y ahí se nos abre todo un camino para poder desarrollar una serie de productos que conversen con la miraculina y que terminen siendo algo completamente novedoso y distinto a lo que están acostumbrados. Voy a hacer un comentario, voy a hacer un comentario nuevo, porque yo creo que a lo mejor Anne, que colabora con nosotros en otros proyectos, no sabe exactamente qué es la miraculina, y igual Víctor sí, que lo ha escuchado. Bueno, es una valla realmente, o un componente que se encuentra en una valla que te inhibe la percepción del gusto ácido durante un tiempo bastante prolongado. Entonces,
digamos que te cambia la percepción de los alimentos que consumes a lo largo de toda una experiencia durante un buen rato, porque al percibirlos menos ácidos, los percibes más dulces. Entonces, en Vaya Foods están trabajando también en ver cómo eso puede ayudar a la reducción del consumo de azúcar añadido en ciertos productos. Pero sí que es cierto que es curioso, por ejemplo, en el caso de Vaya, nosotros le comentamos que sería muy interesante hacer un estudio de un contexto entero, de una experiencia gastronómica, no tanto de probar el producto en sí mismo, porque el producto tiene un sabor, pero te cambia el sabor del resto de productos. Para mejor o para peor, depende de exactamente con qué los combines. Entonces, es donde pensábamos en hacer estudios en LABE, por ejemplo, que Noé, tú sabes que nosotros estamos trabajando con ANE para poner algunas tecnologías en LABE, que es el restaurante Living Lab que tenemos en el centro de Donosti, y esas tecnologías aspiramos a que nos ayuden a entender cómo la gente escoge los productos, qué siente o dónde se fija. No sé si a lo mejor, Anne, nos puedes contar un poco más del proyecto que yo te he pedido, porque además como les he metido ya todos un poco en este ajo, igual. Sí, o sea, por detallar un poquito para que entendáis lo que comenta Laura, LABE es nosotros le llamamos Digital Gastronomy Lab, es un proyecto de Basque Culinary Center, que es un espacio físico, un restaurante real, al que podemos ir todos como comensales, y que lo utilizamos un poco, pues el objetivo es, como decía Laura, que es un Living Lab, ¿vale? O sea, es un laboratorio gastronómico en el que, experimentamos, co-creamos y testamos pues nuevas tecnologías especialmente, pero también nuevos alimentos pues en contexto real, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, Anne, esas metodologías o esas tecnologías que, pues que nos pueden servir para todos estos objetivos que contaban Víctor y Patricio, ¿no? Sí, totalmente. Tanto Víctor como Patricio estaban comentando, ¿no? Las emociones, cómo captar las emociones. Hay diferentes formas de captar las emociones para poder entender bien qué siente un consumidor cuando consume un producto. Y nosotros, como fabricantes de eye tracking, ofrecemos una tecnología que es capaz de ayudarnos en ese análisis. Como ha explicado Noemí al principio, lo que el eye tracking hace al final es entender muy bien los movimientos oculares de una persona que esté delante de una pantalla o de un ordenador y con eso ser capaz de sacar conclusiones. ¿Cómo enlazamos eso con Enlave? Bueno, estamos trabajando en un proyecto en el cual Enlave quieren poder analizar cómo diferentes personas reaccionan diferente a diferentes diseños de menús. Es decir, si incluimos información sobre alérgenos o si incluimos imágenes, si decimos que es producto de temporada, si ponemos los precios más grandes o más pequeños, cómo una persona, de forma muchas veces inconsciente, elige un producto u otro en función de lo que ve. ¿Y por qué es tan potente utilizar tecnología? Porque nosotros podemos preguntar, siempre podemos hacer cuestionarios y preguntar a los usuarios, por supuesto, pero muchas veces no conseguiremos la información que necesitamos. A veces porque el usuario no lo va a querer decir, a veces porque ni siquiera es consciente de ciertas emociones que los productos le generan, ¿no? Entonces, tenemos que usar esas tecnologías que sean capaces de detectar en el usuario esas emociones. Por ejemplo, yo estoy mirando una carta, ¿no? Vamos a ir al ejemplo sencillo. Estoy mirando una carta y elijo este producto. Si el equipo de Laura después es capaz de ver que yo me he estado fijando muchísimo en los precios y después he podido elegir el producto más caro, igual decir, esta persona, se ha basado mucho en los precios y elige el producto más caro porque pues tal vez le genera una emoción de algo especial, algo sofisticado, algo que le vaya a gustar más. Si, por ejemplo, otra persona se fija a producto de temporada, mucho en ese tema, ¿no? Y elige después pues, a las alcachofas, que ahora son producto de temporada. Entonces, muchas veces un usuario no es capaz, qué es lo que le lleva a una decisión o qué emociones le genera. Y esas tecnologías van a ser capaces de sacar esa información y, por tanto, poder diseñar los productos de mejor manera. Entonces, entiendo, por ejemplo, que relacionado un poquito, y corregidme si me equivoco, ¿vale? Que relacionado un poquito con lo que comentaba Patricio, se podría, por ejemplo, estudiar, él nos comentaba, ¿no? Estamos intentando estudiar si los valores que queremos transmitir realmente se perciben como nosotros queremos en los diferentes alimentos, ¿no? Si además de la utilidad o el sabor se percibe esa sostenibilidad, esa naturalidad. Entiendo que, no sé, a través del packaging o en un lineal de un supermercado o incluso en la web, ¿no? A la hora de ir a comprar,
podrías un poco medir con estas tecnologías, bueno, qué emociones te suscita, no sé si cada mensaje o cada imagen o... Totalmente. Al final, tú puedes hacer un seguimiento de cómo una persona observa unos productos y también qué gestos tiene. Algo súper inconsciente, ¿no? El lenguaje corporal es algo que hacemos de modo constante y sin darnos cuenta. Entonces, podríamos hacer el seguimiento de cómo una persona reacciona a diferentes packaging, diferentes lineales, cuando prueba y cómo yo, por un lado, me fijo en unos productos, pero también qué gestos estoy haciendo de forma imperceptible que me puede dar la información de si es algo que me agrada o no. Y de ahí ir sacando esas conclusiones. Y ahí, cuando hablas de los gestos, igual hablaríamos como de face reading. Sí, exacto. Puede ser que muevo un poco las cejas, muevo las comisuras de los labios, la pupila aumenta, disminuye. Al final, bueno, ahí hay mucho conocimiento sobre tanto el rostro como las manos, diferentes tipos de movimientos que se pueden extraer para decir, vale, se ha fijado en este ítem y además ese ítem le ha generado esta sensación. Vale, que yo creo que relacionado un poco con eso, igual, Laura, cuéntanos qué otras tecnologías, ¿no? Así un poco más que las comentaba al principio Víctor, electroencefalografía, y qué otras cositas estamos usando o se pueden usar, ¿no? Hacia dónde está evolucionando el sector para medir emociones, ¿no? Que puede parecer ciencia ficción, pero ya hay cosas que nos miden el cerebro, ¿no? Pues mira, como comenta Víctor, él empezó con María en 2017 y aquí ya había un equipo de electroencefalografía. Hemos desarrollado algún proyecto más con EEG en los años siguientes. Ahora mismo estamos con Anne y con Iris Bond trabajando en temas de eye tracking. Hemos trabajado también con temas de conductancia de la piel que te permiten ver pues un poco el impacto que puede generar un producto a la hora de probarlo. Pero lo que sí que es cierto es que estas nuevas tecnologías requieren de tiempo de investigación todavía. O sea, a día de hoy los cuestionarios autorrelatados, como trabajamos con Víctor, son la respuesta más directa que tenemos para llegar a entender lo que una persona siente porque ella te lo dice. Y queremos llegar a entender toda esa parte implícita, toda esa parte no consciente de la gente, pero son tecnologías que en principio, por ejemplo, en Iris trabaja mucho con gente que tiene pacientes de ELA, si no me equivoco, gente que tiene problemas de comunicación. Entonces son tecnologías que se han desarrollado para otros ámbitos de conocimiento y que tienen que adaptarse a las necesidades del ámbito de conocimiento que digamos análisis sensorial. Esa adaptación requiere de colaboraciones como la que ahora tenemos con Iris Bond, requiere de mucho tiempo de dedicación y de empresas también que tengan el interés en el desarrollo de esta ciencia, claro, para poder adaptar esas tecnologías y ese conocimiento de otras ciencias. Por ejemplo, el EEG es de medicina realmente y estamos incorporándolo cada vez más ¿no? El de electroencefalografía. Cada vez incorporamos esas tecnologías más en el ámbito a lo mejor del marketing, neuromarketing que se conoce habitualmente, y ahora del análisis sensorial. La diferencia de la transición del neuromarketing al sensorial es que en marketing normalmente pensamos en algo estático, en un anuncio, en estímulos visuales o visuales y auditivos que no requieren movimiento de la persona. Pero en el momento en el que yo hago a una persona comer, beber vino, interaccionar con otras en un contexto real de consumo, esa tecnología, tiene que haber un avance tecnológico para que yo pueda sacar partido a esos datos. Entonces, el punto en el que estamos ahora mismo realmente es en esa necesidad de ese avance tecnológico y esa generación de conocimiento que nos permita pues que los anillos galvánicos de conductancia de piel o que el eye tracking o que el face reading se puedan utilizar cuando una persona está masticando, cuando una persona coge una copa y se la acerca a la boca, porque claro, pensad que esas tecnologías se basan mucho en temas de imagen. Si yo estoy bebiendo, pues probablemente ya no me ve la reacción facial con facilidad, si estoy comiendo también. Entonces, para nosotros es súper importante trabajar en esa etapa de transición porque nos gusta mucho ese mundo, pero somos conscientes de que aún le falta un recorrido y necesitamos de empresas como las de la Ford, que no siendo exactamente su ámbito directo, dijeron, pero es súper interesante esto de las emociones del consumidor. Vamos a apostar por esto y vamos a desarrollar un proyecto que le lleva unos resultados que también son de su interés, pero en ocasiones nos falta un poco que tanto la empresa como el resto de ciencias entiendan que tiene un provecho para ellos y que merece la pena invertir en esta generación de conocimiento.
Vale, y un poco relacionado con esto de todos los tipos de tecnologías a través de las cuales podemos identificar datos, ¿no? Al final podemos generar datos de un montón de herramientas, ¿no? De un montón de fuentes de información. No sé si Víctor y Patricia nos podéis comentar cómo veis vosotros que todos esos datos, bueno, pueden agregarse, ¿no? Para generar un valor y una utilidad y qué pasos tenemos que dar, ¿no? Incluso, Patricia, comentabas antes de una plataforma tecnológica. Bueno, esa integración de datos, ¿qué pasos son necesarios, ¿no? ¿Cuál es el próximo? No sé, yo si queréis, desde mi punto de vista, todo lo que estamos en el tema del consumidor, yo estoy escuchando palabras y la verdad a veces hasta te da un poquito de miedo, ¿no? Que por la calle nos reconozcan, que miremos un vestido y a por él, ¿no? Vamos, que se lo va a comprar, o no, o ha pasado del y ya va. Pero hecho así o ha hecho así. Al final tenemos que pensar que la posición que nosotros, viendo esta globalidad de lo que comentáis, es también para ayudar, digamos, a ser mucho más efectivos en digamos, a generar o a cubrir la demanda del propio consumidor. Es decir, no dar tampoco gato por liebre, no vender cosas que no son de utilidad. O sea, creo que al final el objetivo de todos es, y mucho ha dicho también un poquito Patricio, empieza a haber una serie de tendencias que es bueno entenderlas. ¿Qué pasos hay que dar? Yo había apuntado aquí algunas líneas también en el sentido de que hace unos años a lo mejor la estrella era, pues había empresas con grandes nombres. Hace menos años era el producto, era la estrella. Y yo creo que ahora ya no. Ahora la estrella empieza a ser el consumidor. Pero dentro, y eso es lo que quería retomar con Patricio, dentro de, yo creo, unos años empieza a haber ya no consumidor, ya lo vivimos, youtubers, influencers, por ejemplo, consumos healthy o bio o eco, es decir, esa es la dificultad que nosotros podemos llegar a tener, porque nosotros vivimos en el día. Las empresas hoy en día, ver aquí a 5 años más es muy complejo, y ahí es donde está la necesidad por parte nuestra, yo creo, es llegar ya no a entender, sino a intentar predecir qué va a pasar, ¿no? Y ahí es donde yo creo que no sé cómo hacerlo, pero esa es la ayuda o lo que se necesitaría, ¿no? A las empresas. Yo he apuntado aquí un par de cosas, ¿no? Cuando nosotros arrancamos con este proyecto, fuimos con grandes miras también, pero era complicado. Pensamos en España y otro mercado y dijimos, ¿por qué no Londres? Esa es la dificultad. ¿Qué significa eso? Yo, que a veces me reúno con compañeros, por ejemplo, tenemos delegación en China, me acuerdo siempre una vez que hace 5 o 7 años ya, que nos vino con un gran Cabernet que había vendido millones de botellas en China, todo contento, mirar lo que hacemos, mirar tal, y sinceramente no digo nada, a mí no me gustó, pero a los chinos sí. ¿Qué significa eso? Esa es la dificultad, ¿no? Para mí, yo no puedo ir a un cliente mío que va a exportar botellas a Japón y decirle que le va a gustar allí. A ver, esa es mi complejidad, ¿no? Pero es lo que me piden, ¿eh? Porque él no quiere, mi cliente no quiere ser igual que el vecino. No, pero ese es un poco el objetivo, ¿no? Entender, empatizar con las emociones y los gustos, ¿no? de otros y no dar nada por hecho, ¿no? Y la clave es darte cuenta de eso, ¿no? De que no vas a poder tú dar la opinión de un consumidor que no eres tú mismo, ¿no? Una vez ya te des cuenta de eso, ya puedes empezar a hacer todas esas colaboraciones que van a conseguir llegar a algo que aporte realmente valor, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo conseguirlo? Pues yo creo que algo así global. La comunicación es fundamental. Yo siempre digo, no mirar tu ombligo, no decir, este producto es muy bueno, a ver, ¿qué lo dices tú? O mismo el vino, ¿no? Joder, qué buen vino. Para mí. Sí. Muchas veces yo en estudios que he realizado, ¿no? No tan científicos, sino más cualitativos, ¿no? El cliente dice, el dueño, ¿no? del producto dice, es que el cliente o el usuario no entiende lo que... Bueno, es que si no lo entiende, por algo será, ¿no? Estudiemos por qué no lo entiende o cómo le estamos transmitiendo ese mensaje, ¿no? A lo mejor no es su época también. También, a veces es el momento, ¿no? Y sobre todo con la innovación, efectivamente, que el mercado puede no estar maduro, ¿no? No sé, Patricio, si nos puedes comentar un poquito esto que comentabas de la plataforma tecnológica, ¿no? Que suena un poco más a esa integración de los datos. Sí, mira, un poco también para responder tu pregunta, yo también estoy de acuerdo con Víctor que es muy complejo.
No es fácil satisfacer todas las necesidades y tratar de cubrir completamente al cliente en todos los aspectos que él percibe una marca o un producto. Pero yo creo que igual se pueden hacer cosas. Yo creo que estamos en una época bastante buena, en el sentido de que, por un lado, tenemos acceso a una enorme cantidad de datos. Tenemos la capacidad, sí, de procesarlos, pero no todos tienen la misma capacidad de procesarlos. Empresas grandes tienen departamentos de Big Data donde perfectamente tienen diferentes tipos de estrategias para poder segmentar y utilizar los datos que son realmente útiles para su producto. Como una startup es un poco más difícil, ya no tenemos acceso a eso, a pesar de que los datos están ahí, sabemos que están ahí, sabemos el comportamiento de nuestros clientes en las redes sociales, sabemos el comportamiento de nuestros clientes en las plataformas de e-commerce, pero es difícil poder encontrar ahí un dato que nos permita decir, por aquí hay algo que estamos haciendo mal o por aquí hay algo que estamos haciendo bien. Entonces, un poco creo que existen actualmente herramientas, quizás no tan disponibles para todas las empresas, donde se pueden hacer análisis. Por ejemplo, hay uno que estaba viendo que me interesa mucho, que yo lo había usado anteriormente en otros trabajos, en desarrollo principalmente, que son el análisis de factor múltiple, donde permiten integrar múltiples variables para poder caracterizar un individuo. Entonces, tú puedes analizar en diferentes dimensiones un consumidor y tratar de agruparlos de alguna manera para ver si efectivamente puedes generar un producto particular para ese grupo o para otro. Ya nunca vas a poder generar un producto específicamente para cada uno, al menos en nuestra realidad. Ya sabemos que una de las tendencias actualmente es la hipersegmentación del mercado, debido a que cada vez las personas están teniendo diferentes gustos y están encontrando opciones para poder llegar a él y desarrollarse en esa diferente área. Entonces, mi punto es que, bueno, la estrategia acá es tratar de utilizar a favor toda la cantidad de datos y la información que está disponible y usar las estrategias que existen para de alguna manera poder segmentarlos de manera más o menos racional y ver si tú eres capaz de responder a esos productos. Respecto también a lo que mencionaba, y lo digo a modo de experiencia personal, yo muchos años trabajé en investigación y desarrollo, pero desde el laboratorio, desde la trinchera y al fondo, donde no tienen contacto con nada en el mundo. Y en tu mente, efectivamente, tú piensas que el producto que estás desarrollando es el mejor del mercado. Tiene todos los atributos que se necesitan. Tú entiendes más o menos cuáles son las necesidades nutricionales, entiendes cuáles son los problemas de salud, pero no entiendes realmente lo que el consumidor entiende como tal. Y hay un gap ahí importantísimo entre lo que tú concibes como un buen producto a lo que el cliente realmente entiende como un buen producto o algo que realmente satisface sus necesidades. Entonces, ese camino es muy importante y los actores que están entre medio tienen que un poco ser interdisciplinarios, de alguna manera poder conversar con la parte de desarrollo, también conversar con el mundo del mercado y poder integrarlo de tal manera de poder armonizar toda esta cadena de desarrollo y de innovación, ¿ya? Porque si no, y lo he visto en experiencia y he visto también muchos fracasos de productos bastante buenos e interesantes, pero no llegan a salir al mercado porque nunca fueron conscientes de realmente lo que necesitaba el cliente. Claro. Y lo aterrizo un poco a la miraculina, como habíamos comenzado anteriormente. Nosotros encontramos que es un producto debido a las propiedades que Laura mencionaba de poder cambiar el sabor de ácido a dulce, que tiene un potencial enorme. Pero vemos que hay actualmente existen muchos productos en el mercado que ya satisfacen el hecho de la reducción de azúcar. Pero este es un concepto completamente nuevo. Entonces, ahora sí nosotros estamos empujando esta tecnología al mercado y viendo más o menos cómo este mercado podría responder a ella. Y estamos tratando de tirarlo en diferentes aspectos, o sea, tipo shotgun. O sea, vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad posible de diferentes aplicaciones y ver más o menos cuando el mercado dice, mira, esto me gusta, esto actualmente es lo que yo necesito. Y también, como mencionaba anteriormente, es el tiempo. Esta fruta, este alimento, la Miracle Berry, existe hace décadas. Pero actualmente estamos en una época donde el consumo de azúcar y la obesidad y el problema de diabetes son un tema mundial. Y quizás ahora es el momento donde este va a ser un buen momento, ¿no? Exacto. Entonces, muy importante el contexto, muy importante entender en qué situación estás y estar siempre consciente de que esto puede cambiar de un día para otro. Entonces, un poco para completar, sí, se puede hacer, pero es multifactorial, es muy complejo y requiere estar muy consciente en qué momento estás en el mercado. Muy bien. Pues pasamos igual a alguna preguntita que tenemos por aquí y ya después cerraríamos con una frase. Me preguntan para Víctor, ¿cómo estudiar al consumidor de vino, que es un sector tan tradicional, puede ayudar a posicionaros, ¿no? como empresa? ¿Qué cambio crees que tiene que ocurrir en la industria del vino
para que se haga ese cambio a lo moderno, ¿no? O sea, un poco como un poco como que qué rol tiene vuestra empresa, ¿no? O empresas que puedan estar trabajando en este sentido para posicionar al sector como un poco más innovadores. Pues bien, muy bien. Mira, a ver, nosotros, por ejemplo, siempre partimos de un hecho que es la materia prima, es la uva, ¿no? Entonces nosotros tenemos la uva y obviamente todo empieza en la uva. Eso significa que los viñedos hay que cuidarlos y entra dentro del viticultor de la propia bodega. Ahora bien, ¿qué ocurre? Siempre ha habido un atisbo de que esa gran calidad de los vinos va muy focalizado a que, pues a una madurez óptima de los taninos, de los polisacáridos de la propia uva, de la acidez y normalmente vinculado a qué grado. Cuando va madurando, la uva va concentrando azúcares. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos ayudar? Pues que el lado más moderno de los vinos, obviamente, en el cambio climático que nosotros estamos, yo os puedo poner muchos ejemplos de bodegas que tenían antes 13 grados y ahora tienen 14, o bodegas que tenían 14 ahora tienen 15, ¿de acuerdo? Eso no va en contra, digamos, de lo que es un vino moderno. ¿Por qué? Porque para nosotros este nuevo ámbito en el que nos movemos de lado más juvenil, más fresco, algo ha comentado Patricio, ¿qué significa? Frescor, algo de acidez, ahí estamos trabajando, menos tanicidad y, por ejemplo, pues estos azúcares naturales, nosotros tenemos una patente, es verdad. ¿Cómo conseguías? Pues dejando un poquito de azúcar residual en los vinos. Pues ahora ya se trabaja en vinos muy secos, pero con péptidos. Por ejemplo, tenemos una patente que es un HSP12, es un péptido de Heat Shock Protein, es proteínas de choque térmico, que ante situaciones de estrés la levadura lo libera y son sápidos, son muy dulzones. ¿Qué significa? Que no vas en contra de lo que son las calorías, vas en contra de lo que son vinos pesados. Intentar, ¿cómo nos estamos adaptando? Pues eso, a elaborar una serie de, vamos a decir, protocolos o líneas de trabajo en bodega vinculados a menos grado, más acidez, situaciones de equilibrio no tan tánicas. ¿Para qué? Para que el nuevo consumidor, el consumidor joven, lo vincule a qué? Pues a una terraza, a algo más fresco, al verano. Es decir, no puedes ir con vinos muy cálidos, muy untuosos, muy pesados. No sé si he explicado. Es decir, intentamos adaptar nuestra tecnología a esas bodegas que ven que el cambio está ahí y que necesitamos trabajar en un producto totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Ese vino top funciona, ese vino de premio funciona, ese vino clásico, perdón, de mercado ya adaptado funciona. Pero bueno, yo creo que tenemos un poquito de líneas de trabajo diferenciadas de acuerdo a lo que nos pide el cliente. Y siempre vinculado a la uva. Quiero decir, una uva muy, con grado, mucho azúcar, mucho tal, tendremos que vincularlo siempre a un vino un poquito más potente, obviamente. Muy interesante. Vale, pues un poquito para ir terminando, si os parece, igual Laura, Anne, Patricio, sí que os pediría que me digáis un poco desde vuestra perspectiva, ¿cómo creéis que, proyectemos 2030, ¿vale? 2025, 2030, de aquí a 5 o 10 años? ¿Cómo creéis que, pues por ejemplo, Anne, con vuestras tecnologías, ¿no? O Patricio, como esa unión entre los superfood y la experiencia gastronómica, ¿no? Laura, pues un poco como todo el análisis sensorial, ¿no? También desde el mundo que nosotros tenemos más cercano de la gastronomía. ¿Cómo creéis que vamos a estudiar al consumidor, ¿no? Bueno, o sea, así un poco futuristas, en 2 frases, ¿vale? Si queréis, empiezo yo así muy breve. Yo creo que para 2030, aunque va a ser un tiro al aire enorme, vamos a poder integrar nuevas tecnologías y ya va a haber un desarrollo tecnológico mayor para poder integrar esas nuevas tecnologías que nos permitan estudiar al consumidor en contexto real para valorar los productos dentro de toda la propia experiencia y que podamos integrar tanto datos de la persona como de la experiencia y el contexto como del producto gracias a que esas nuevas tecnologías nos permiten recoger un poco todos los componentes de forma simultánea. Eso igual no es 2030 y es más 2050, pero yo creo que sí que
vamos empujando poco a poco en esa dirección y lo vamos a conseguir. Y como he visto que hay una pregunta en el chat que tiene que ver con cómo usarlas para el bien, yo creo que aquí realmente todos pensamos en ese usarlas para el bien. Yo creo que el objetivo de tanto del BASF como IDIS, Bond, Vaya, la Ford, toda la gente con la que nosotros interaccionamos normalmente cuando producimos alimentos, lo que pretendemos, aunque el consumidor muchas veces piensa que es vender, realmente no es vender alimentos saludables, conseguir el bienestar de las personas, que las cosas se hagan bien, se hagan de esa manera. Por eso queremos involucrar a los consumidores en todo el proceso desde el principio para atender sus necesidades, sus expectativas, y eso implica salud, implica sostenibilidad, implica ese enfoque que es un poco para el bien, como veo que dice la pregunta del chat. Y ya me callo porque sí, me vas a cerrar el micro. Vale, Anne. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo con lo que dice Laura. Yo creo que la clave de aquí a 5 o 10 años es cambiar el enfoque de cada uno con su empresa, con su producto y abrir, ¿no? Abrir un poco hacia esas colaboraciones que realmente van a aportar valor. Desde el punto de vista de tecnología, nosotros lo tenemos claro. O sea, no tiene sentido tener tecnología súper avanzada, inteligencia artificial, visión. No tiene sentido si no responde realmente a un reto o a un problema en la sociedad, ¿no? Y para eso es necesario lo que estaba comentando Laura, trabajar conjuntamente, entender qué es lo que necesitamos conseguir, qué información tenemos que conseguir del consumidor y adaptar en función de eso la tecnología, por un lado con conocimiento de tecnología que podamos tener nosotros, por otro lado con conocimiento de sentimientos, sensaciones que pueda tener, en este caso, un LABE, para conjuntamente seguir avanzando y conseguir llegar a ese punto. Que lo que obtengamos como producto, experiencia, investigación va a ser mucho mejor de lo que tenemos ahora, por supuesto. Que eso es el motivo por el cual se puede utilizar para el mal, no tiene por qué. Al final, la intención del producto se puede separar perfectamente y, como decía Laura, el objetivo y el enfoque está claro, el objetivo de adaptarnos lo mejor posible y poder ofrecer la mejor experiencia a la sociedad, al usuario, con todo el contexto que comentaba Patricia al principio, la sostenibilidad, la salud, pero bueno, ofreciendo el mejor producto para ello. ¿Y Patricio? Sí, bueno, yo voy a tratar de ser un poco más creativo y pensar cómo sería en el futuro. Un poco viendo las tendencias que ocurren actualmente en tecnología, no sé si se han dado cuenta, pero la mayoría de avances tecnológicos permiten que personas con pocos recursos puedan acceder a cosas que en el pasado eran imposibles para ellos. Actualmente una persona con un móvil puede perfectamente hacer una película en 4K sin ningún problema, con muy bajo presupuesto, cosas que hace 10 años era imposible. Yo, un poco en esa misma línea, creo que la misma inteligencia artificial se va a ir desarrollando de tal manera que permite tener tu propio asistente de análisis de datos, que satisfaga tus necesidades como productor, como empresa, y que te vaya analizando en el futuro todos los datos, todo el desorden y el caos de datos que existen en la web actualmente, y que vaya obteniendo rápidamente los que a ti te necesitan y te entregue un reporte relativamente sencillo. Yo creo que en 10 años puede ser factible eso, que empresas pequeñas tengan acceso a ese tipo de información y a ese tipo de tecnología, y te permita decir o decidir, y en tiempo real, en cómo va la tendencia en el mercado y cómo va la respuesta a tus clientes. Así que creo que por ahí va yo creo que el camino de aquí al futuro. Genial. Igual, Víctor, no sé si querías comentar algo, porque te han dirigido a ti la primera pregunta, pero... No, hombre, yo ahora estaba pensando en lo de Patricio y también se ha ido al futurismo y por un lado, te apetece, por otro también te da un poquito de respeto. Imaginaros dentro de, nada, voy a irme al 50, ¿vale? No al 20. Que nada, que todo tengamos conectado lo que sea un Big Data, el sistema cuántico de donde sea, y según vayas tú por el supermercado, el sistema, dependiendo de tu tensión o cómo te encuentres ese día y las emociones que te ha pasado, te vaya recomendando directamente ciertas cosas, ¿no? O saludables o no, es decir, ya directamente te vaya focalizando, vete al salón 4, que ahí está lo que hoy tienes que comer o no tienes que comer. Es decir, yo creo que al final hay una serie de herramientas muy, muy bonitas para todos nosotros y que irán evolucionando y al final lo que van es también a que el que se quede un poquito atrás, pues nos falte cierta información que al final es fundamental para entender a dónde queremos vender, obviamente, o lo que queremos transmitir al mercado. Eso es fundamental y yo creo que estamos en la época de la información. Como bien ha dicho Patricio, hoy en día la información avanza a un ritmo, es decir, el acceso y la manera de que nos llega a nosotros abismal. Muy bien. Pues bueno, muy interesante vuestras visiones de futuro, ¿no? Así
un poco por finalizar, yo creo que me quedaría con esa importancia de no dar nada por hecho y de intentar con todos los tipos de metodologías y herramientas posibles entender tanto a nuestro cliente directo como al consumidor final para poder diseñar productos lo más a medida posible, ¿no? Que estamos un poco en el momento de la segmentación hacia la hipersegmentación o hacia la intentar personalizar al máximo posible, ¿no? Entender un poco esas emociones de las personas para las que diseñamos productos, alimentos y experiencias gastronómicas, ¿no? Yo creo que también se ha trabajado mucho esa unión entre la emoción, esa unión entre, ¿no? Pues como más las emociones y la razón y esa ciencia, ¿no? Lo que comentaba antes Víctor, de esa unión de las dos, pues de los dos tipos de conocimientos para poder dar en el clavo, ¿no? Y desarrollar productos sostenibles, saludables y sabrosos, ¿no? Como decía Patricio, que no solo son los superfood, no solo tienen que ser útiles, ¿no? Sino que tienen que ser también sabrosos para llegar a todos los consumidores, ¿no? No solo los de nichos. Y así más cositas, la importancia del léxico, ¿no? Para transmitir esos valores de estudiar el léxico que utilizamos, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes o los diferentes tipos de personas y así más futurista esa inteligencia artificial, ¿no? En la que probablemente, poquito a poco trabajemos para las hiperrecomendaciones personalizadas, ¿no? Me quedo un poco con esos conceptos. Muchas gracias a los cuatro, ha sido súper interesante y pues seguimos en contacto y trabajando en este tema de las ciencias sensoriales.